Vamos a entrar en la introducción del tema. Abriendo nuestras Biblias en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes. Libro segundo de las Crónicas de los Reyes. Y vamos a situarnos en el capítulo 14. A propósito, ¿me recuerdan la lectura bíblica? Segundo libro de las Crónicas de los Reyes, el capítulo 14 y el versículo 11. Y vamos a tomar todo el capítulo 14 como la introducción del tema. Ojo, tengámoslo bien pendiente, porque algunos versículos del capítulo 14 los vamos a renovar en el capítulo 15. Todos, por favor, con su Biblia en mano, e iniciemos la lectura desde el versículo 1 del capítulo 14. Asa hizo el bien y agradó con su conducta al Señor su Dios. Suprimió los altares extranjeros y los santuarios locales. Destruyó las columnas y los postes sagrados. Exhortó a Judá a buscar al Señor Dios de sus antepasados y a cumplir la ley y los mandamientos. Y eliminó de todas las ciudades de Judá los santuarios locales de los montes y los altares del incienso. Y el reino disfrutó de paz bajo su gobierno. Como el Señor le había dado tranquilidad y el país estaba por aquellos años en paz y sin guerras, Asa construyó ciudades fortificadas en Judá. Asa les dijo: puesto que hemos seguido al Señor, nuestro Dios, y Él nos ha dado paz con los vecinos, fortifiquemos estas ciudades, construyendo a su alrededor murallas, torres, puertas y cerrojos, ahora que el país está en nuestro poder. Y concluyeron con éxito las obras de construcción. Asa tenía un ejército de 300,000 judaítas, armados de escudos y lanzas, y 280,000 benjaminitas, armados de escudos y arcos, todos ellos guerreros valerosos. El cusita Serac los atacó con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y llegó hasta Maresa. Asa salió a su encuentro y tomaron posiciones para la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Entonces Asa invocó al Señor su Dios diciendo: cuando tú ayudas al Señor, no haces distinciones entre el fuerte y el débil. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, pues en ti nos apoyamos y en tu nombre vamos a luchar contra esa multitud. Señor, tú eres nuestro Dios, que nadie prevalezca contra ti. El Señor derrotó a los cusitas ante Asa, y Judá y ellos se dieron a la fuga. Asa y su gente los persiguieron hasta Gerar, y los cusitas cayeron sin dejar sus pervientes, pues habían quedado destrozados ante el Señor y ante su ejército, que capturó un enorme botín. Luego atacaron y saquearon todas las ciudades de la región de Gerar, que estaban aterrorizadas ante el Señor y tenían mucho botín. Atacaron también los campamentos de ganado y se llevaron gran cantidad de ovejas y camellos. Finalmente regresaron a Jerusalén.
¿Qué encontramos aquí en la introducción de este tema? ¿Cuál es el fuerte que encontramos aquí en el capítulo 14? ¿Qué nos recuerda el versículo 1? Y Asa, ¿hizo qué? Hizo lo recto. ¿Hizo lo recto ante quién? Ante los ojos de Dios. En esa secuencia, en esas seguidillas de reyes que antecedieron a Asa, iban y venían, y casi siempre, si usted mira, la mayoría de reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y entonces, ¿cómo se encontraba el país antes del reinado de Asa? Completamente destruido. Completamente acabado. En guerras, todos eran enemigos de ellos y todos iban a la guerra con ellos, pero ¿qué pasaba con el país? Siempre salía perdedor. Entonces Asa hizo lo recto, hizo lo bueno ante los ojos de Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy consideramos, porque nadie es juez de nadie, ¿verdad? El único juez es nuestro Dios Todopoderoso, alabado y glorificado sea tu nombre. ¿Cuántos de nosotros creemos que estamos haciendo lo recto, lo bueno, ante los ojos de Dios? Y entonces, hasta ahora, al pensar en esa pregunta, al lanzarnos esa pregunta, ¿cuál será la respuesta? ¿Cómo me está yendo a mí? ¿O andamos como algunos otros cristianos e incluso adventistas del séptimo día, así como cabizbajos? Hermano, ¿cómo le va? Ahí, hermanito, ahí. Hermanos, solo pregunto. Cuando se nos pregunta de esa manera y damos una respuesta igual, ¿qué está sucediendo? ¿Será que estamos haciendo lo recto ante los ojos de Dios? Porque si caminamos así, con la mirada gacha, si nos da pena, si nos da temor mirar a otra persona a los ojos y estrecharle su mano y decirle, bendecidos para honra y para gloria de Dios, es porque algo está sucediendo con mi condición espiritual. La misma necesita una reforma. Y en esta ocasión vamos a mirar algunos pasos, porque son muchos más, el tiempo no nos da, para iniciar una reforma espiritual en nuestras vidas. Capítulo 15. ¿Cuánto tiempo tengo, hermano? Si me tomo una hora no me vuelven a invitar. Capítulo 15. ¿Qué título tienen en sus Biblias ahí?
reforma religiosa de Asa. Azarías, hijo de Oded, impulsado por el Espíritu del Señor, se presentó ante Asa y le dijo, hermanos, vamos a estar muy atentos en la lectura. ¿Quién se presentó ante Asa? Azarías. ¿Impulsado por quién? Por el Espíritu del Señor. Escúchenme, Asa y todo Judá y Benjamín. Dios estará con ustedes mientras ustedes estén con Él. ¿Qué sucedía con el pueblo, con ese país, según el registro bíblico de los primeros versículos del capítulo 15? No tenían a Dios. No lo tenían. Porque el profeta empieza a darle el recado a Asa de esa manera. Mire, rey, Dios estará con ustedes mientras ustedes estén con Él. ¿Eso qué quiere decir? Que ese país, que ese pueblo, que los residentes de esas ciudades no estaban con Dios. ¿Qué sigue diciendo? Ayúdenme ahí con la lectura. Versículo 3 dice, muchos días ha estado... No, antes de eso hay algo más. El 2. La terminación del 2. El 2. Si lo buscas, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muy bien. Lo primero que tengo que hacer para iniciar una reforma espiritual en mi vida es mirar en mi adentro. Es preguntarme, ¿está Dios conmigo? ¿Saben por qué? Porque cuando Dios está conmigo, la gente lo nota. Cuando yo tengo a Dios en mi corazón, la gente lo ve. La gente tiene esa percepción de que algo diferente está pasando contigo. Pero si me hacen esa pregunta, cualquier persona, incluso ni siquiera un adventista del séptimo día, ¿cómo le va? Pues ahí. Hermano, esa es una respuesta de un adventista del séptimo día que tiene a Dios en su corazón. No. Qué tristeza, pero es la realidad. Otros dicen, ahí en la lucha, ahí. O sea, perdiendo. Hay una hermanita en Palestina que me gusta saludar y siempre me da la misma respuesta. ¿Cómo le va, mi hermana? Bendecida por el Señor. Y a veces veo que de la iglesia le dan mercaditos. No tiene para el sustento, pero tiene a qué. A Dios en su corazón, alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si miramos el registro del versículo 3, ojo, ¿cómo dice? Muy bien. Pregunto, ¿sí tenían Dios?
Ahí lo dice. Muchos días ha estado este pueblo, esas ciudades, esos residentes de esos pueblos y ciudades, ¿sin qué? Sin verdadero Dios. Sí había Dios. Ay, mis hermanos, mucho cuidado. Lo primero que usted y yo debemos hacer con nuestras vidas para que haya una reforma espiritual es buscar al Señor. Pero al verdadero Dios. Porque la mayoría de esos hermanos a los cuales le lanzamos esa pregunta, o nos lanzan esa pregunta y damos esa respuesta ahí, sí tenemos Dios. Y si vamos a la iglesia. Y si diezmamos. E incluso predicamos. Pero no tenemos el verdadero Dios. Por eso vino la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los judíos eran ¿qué? Muy religiosos. Pero no tenían a Dios en su corazón. Estaban adorando ¿qué? Dioses falsos. Y hermanos, usted y yo podemos estar viniendo a esta iglesia. Usted y yo podemos estar participando de los cultos, incluso de los miércoles, noche de oración, participando en todas y cada una de las actividades de la iglesia. Pero ojo, el verdadero Dios no está con nosotros. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo en muchas ocasiones a los judíos? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Urgente y necesario, usted y yo necesitamos una reforma espiritual que comienza primero buscando al Señor. Vamos a encontrar un segundo paso para esta reforma espiritual. Durante mucho tiempo Israel estuvo sin verdadero Dios y sin sacerdote instructor y sin ley. Pero en medio de la adversidad volvió al Señor Dios de Israel, lo buscó y Él se dejó encontrar. Hermanos, amigos, Dios en medio de su infinita misericordia, así nosotros nos hayamos descarriado, Él se deja ¿qué? Él se deja encontrar. En medio de la tribulación, dice tal vez sus versiones, esta dice en medio de la adversidad, en medio de la angustia, en medio del peor momento de su vida, usted vuelve los ojos a Dios. Dios, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, se deja encontrar. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Volviendo un poquitico atrás, dice, muchos días ha estado el pueblo sin verdadero Dios. ¿Sin qué? ¿Qué otra cosa? Sin sacerdote que instruya y sin ley. Y sin ley.
Porque aquí está otro de los pasos que tal vez nosotros no estamos teniendo en cuenta para que comience en nosotros una verdadera reforma espiritual. ¿Tenemos pastores en la iglesia? A montón. Varios pastores. En aquel tiempo dice que no había qué, no había sacerdote. Pero algo triste, no tenían que ley. Para que en tu vida y en la mía pueda existir una verdadera reforma espiritual, usted y yo, mis hermanos, tenemos que guardar la ley de Dios. ¿Por qué es menester que guardemos la ley de Dios? Díganme ustedes. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan ¿qué? ¿Cuándo vamos a oír esas palabras? Lo vimos en el trimestre. Todo el folleto se la pasó recordándonos este episodio. Apocalipsis 14:12. Aquí está ¿qué? ¿Quién es? Los que guardan los mandamientos. Entonces, mi hermano, el segundo paso para que haya una reforma espiritual en mi vida, primero busco al Señor. Y Él en su infinita misericordia se deja encontrar. Segundo, guardar los mandamientos. Obediencia a Dios en todo el sentido de la palabra. ¿Vamos en qué versículo, mi hermano? Versículo 4. Pero en medio de la adversidad, volvió al Señor Dios de Israel, lo buscó y Él se dejó encontrar. En aquellos tiempos nadie tenía paz y todos los habitantes de los países vivían continuamente sobresaltados. Pueblos y ciudades se destruían entre sí, pues Dios los sacudía con versículo en esta Biblia, en esta versión, versículo 7. Creo que el de ustedes es el 8. Así que ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus esfuerzos se verán recompensados. Aquí hay otro paso para la reforma espiritual que tanto necesitamos. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Alguna versión diferente a esta, por favor? Lea el versículo que acabé de leer. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcáis vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Esforzaos y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa. ¿Para quiénes? Para vosotros. Oiga, ¿qué nombre le ponemos a este paso para que haya una reforma espiritual? A mí me parece que el servicio. A mí me parece que ese pedacito, hermano, no nos deja progresar espiritualmente. Esforzaos
vosotros. Y no desfallezcan vuestras manos, no dejemos de servir. Si ya encontramos a Dios y en su infinita misericordia, Él se dejó encontrar. Si ya guardamos los mandamientos, tratamos en lo posible de hacerlo. Ahora, ¿qué nos queda? Esforzarnos. Servir. Ahí atrás dice que en medio de la tribulación, en medio de la adversidad, Dios se dejó encontrar. Y la última parte del versículo 7 dice, porque vuestra obra tendrá recompensa. Hermanos, amigos, hermanos presentes, si usted y yo le cumplimos a Dios, Él es fiel para cumplir su palabra. Aferrémonos a todas sus promesas. Venía pensando y no hallaba cuál versículo colocar para la lectura bíblica. Porque estaba en la iglesia, abrí la Biblia y me encontré con San Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues ¿a qué? A preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¡Qué maravillosa promesa! Pero esforcémonos, no dejemos de servir, no desfallezcan nuestras manos, porque nuestra obra, para honra y gloria de Dios, alabado y glorificado sea su nombre, tendrá que gran recompensa. ¿Cuántos pasos llevamos? 3. Sigamos. Ojo, viene lo más importante del asunto. Cuando Asa escuchó las palabras de la profecía de Azarías, hijo del profeta Oded, se armó de valor e hizo desaparecer los ídolos de todo el territorio de Judá y Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la sierra de Efraín, y restauró el altar del Señor que había delante del atrio del templo. Aquí encontramos dos pasos más para la reforma espiritual que tanto necesitamos. ¿Dónde encontramos la primera? Bueno, entonces vamos a poner 3. Primero, se armó de valor. En sus versiones dice, cobró ánimo. Pero ¿cuándo cobró ánimo? Cuando escuchó la voz del profeta. ¿Eso qué quiere decir, mi hermano? Que si hay alguno desanimado, que si hay alguno angustiado, que si hay alguno que las cosas no le salen bien, y usted ya encontró al Señor, y usted está tratando de guardar los mandamientos, y usted sirve dentro y fuera de la iglesia, ¿qué pasa? ¿Qué necesita más? Animarse, porque el paso del tiempo va a ¿qué? Va menguando la fortaleza con que nosotros nos bautizamos. Cuando alguien se fortalece
perdón, cuando alguien se bautiza y usted le pregunta cómo está, le hace la misma pregunta, ¿cómo es la respuesta? Bendecido por el Señor. Bendecido por el Señor. Y con el paso del tiempo, ¿por qué damos otra respuesta? Mire, aquí encontramos otro paso. Ojo, este puede ser el centro del problema por el cual usted y yo no hemos entrado en esa fase de una restauración espiritual, de un cambio espiritual. En el versículo 8 dice, cuando Asa escuchó las palabras de la profecía de Azarías, hijo del profeta Oded, se armó de valor e hizo desaparecer los ídolos de todo el territorio de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la sierra de Efraín. ¿Qué hizo? Desaparecer la idolatría, mi hermano. Eso es lo que usted y yo necesitamos para que haya una verdadera reforma espiritual en tu vida y en la mía. Yo no sé qué te quita el tiempo. Si el celular, si la televisión, si los partidos de fútbol, si el trabajo. Pero eso en exceso es que es idolatría. Recordemos que a quién le pertenece el tiempo. Y de él tenemos que darle cuenta al Señor. Desechar toda clase de idolatría. Asa sabía que ahí estaba el centro del problema. Y empezó por el principio. Primero, se armó de valor. ¿Por qué se armó de valor? Porque escuchó la voz de Dios a través de su profeta. Hermanos, necesitamos más lectura de la palabra de Dios. Necesitamos oír a Dios más a menudo, a diario. A veces nos conformamos con lo que el hermano predicó, con lo que el pastor predicó. Con el repaso de la lección de Bullón, de Daniel Herrera, en fin. El pastor Costa y todos esos buenos predicadores que dan un repaso, eso no es suficiente. Usted y yo necesitamos ¿una qué? Una relación, un contacto, una charla permanente con Dios. Dios y yo y Dios. Avancemos, el tiempo apremia. En la última parte del versículo 8 dice, cuando Asa escuchó las palabras de la profecía de Azarías, hijo del profeta Oded, se armó de valor, hizo desaparecer los ídolos y restauró el altar del Señor que había delante del atrio del templo. Hermanos, no me den respuesta. Eso es para ustedes. ¿Cuántos en casa tenemos altar? Cuando yo vivía en la invasión y el piso no, ahí en la Inmaculada, la casa que tumbaron. Después, gracias a Dios, me dieron, para honra y gloria a Dios, un apartamentico ahí
Y no fue uno, fueron dos. Ahí en Puerto Madero. Ya tenía baldosín, en fin, cerámica. Pero cuando estaba en la Inmaculada, yo tenía un tapete. No sé de dónde salió, pero como el piso no tenía... Bueno, luego con el tiempo yo le puse cerámica. Pero ese era mi altar. Pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen altar en su casa? En un rinconcito, allá estaba el tapetico. Allá era mi altar de comunicación con Dios. Yo pregunto, ¿alguno de ustedes necesita reparar el altar? Resulta y pasa que algunos otros ni siquiera tenemos altar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que poco qué? Que poco nos comunicamos con Dios, es decir, poco oramos. ¿Dónde estaba el altar? Ahí, según las Sagradas Escrituras, a la puerta de la entrada, en el atrio del templo. Yo no sé usted dónde quiera colocar su altar, pero usted y yo necesitamos reparar el altar. Usted y yo necesitamos comunicarnos con Dios. Usted y yo necesitamos dejar de dar ya esas respuestas, incluso a nuestros mismos hermanos de iglesia. Ay, ¿cómo le va? Ahí, pasando la misma mano. Cuando se dan esas respuestas de esa magnitud, es porque usted o no tiene altar o definitivamente necesita restaurarlo. Miren, hermanos, lo que sucede cuando usted y yo hacemos una reforma espiritual en nuestras vidas. Versículo 9. Luego convocó a todo Judá y Benjamín y a los de Efraín, Manasés y Simeón que vivían entre ellos, pues muchos israelitas se habían pasado a su lado al comprobar que el Señor su Dios estaba con él. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Hermano, cuando usted inicia, cuando usted hace una reforma espiritual en su vida, los demás lo van a notar. Los demás lo van a ver y entonces empiezan a preguntar, hermano, ¿usted qué se unta? Como aquella hermanita. Yo vi que llevaba al mercado, tal vez no tenía más para la semana, pero le pregunto, ¿cómo le va, hermana? Bendecida por el Señor. Porque para ella eso es secundario. Para ella lo más importante que es la relación con Dios. El tiempo pasó. Vamos al llamado. Vamos al llamado. Y los reunió en Jerusalén el tercer mes del año 15º del reinado de Asa. Aquel día ofrecieron al Señor 700 toros y 7,000 ovejas del botín que habían traído. Y se comprometieron en alianza a seguir al Señor, Dios de sus antepasados, con todo el corazón y con toda el alma, y a declarar
reo de muerte a todo aquel que no siguiese al Señor su Dios de Israel, fuese niño o adulto, hombre o mujer. Lo juraron ante el Señor en voz alta, con gritos de júbilo y al son de trompetas y cuernos. Todo Judá estaba feliz con el juramento, pues lo habían hecho de todo corazón. Y habían seguido al Señor con su mejor voluntad, por lo que el Señor se había dejado encontrar por ellos, concediéndoles paz con sus vecinos y circundantes. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le gustaría comprometerse hoy? No le pregunte al hermano. Hágase usted mismo la pregunta. ¿Necesita una reforma espiritual en su vida? ¿Hay alguno de estos pasos que usted o no los está dando, o los desconocía, o definitivamente? ¿Será que el Dios Todopoderoso en esta mañana ha hablado a algún corazón que necesite una reforma espiritual en su vida? En esta versión dice, y se comprometieron. Yo no sé cómo dice ahí en las versiones de ustedes. Y se comprometieron. ¿A qué? ¿A qué se comprometieron? Volvamos a leer. El versículo 12 dice, y se comprometieron en alianza a seguir al Señor con todo el corazón y con toda el alma. Juraron solemnemente. Y este es un momento de solemnidad. Yo quisiera invitar al hermano que siente la necesidad de que en su vida haya una reforma espiritual. Yo lo invito a colocarse de pie. ¿A qué se quiere comprometer con el Señor? Eso sí es personal. Me gusta como dice la última parte del versículo 18. Del versículo 15. Todo Judá estaba feliz con el juramento, pues lo habían hecho de todo corazón. Y habían seguido al Señor con su mejor voluntad, por lo que el Señor se había dejado encontrar por ellos, concediéndoles paz con sus vecinos y circundantes. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y la paz que yo doy no es como la paz que el mundo da. ¿A alguno le gustaría sentir esa paz que nuestro Señor Jesucristo da? ¿A alguno le gustaría comprometerse, por lo menos, a restaurar el altar, a buscar al Señor, a guardar sus mandamientos, a leer más las Sagradas Escrituras? Y de esa manera hallaremos esa paz de la cual tanto necesitamos para que vean en cada uno de nosotros a un verdadero Hijo de Dios en todo el sentido de la palabra. Oremos. Bondadoso Padre, misericordioso Dios, hay alegría en el corazón de nosotros, porque a pesar de lo que nosotros hemos sido,
a pesar de lo que nosotros hoy en día somos, tú, Señor, en medio de nuestras tribulaciones, te has dejado encontrar por cada uno de nosotros. Hoy nos comprometemos, Señor, a seguirte. Hoy nos comprometemos, Señor, a guardar tus mandamientos. Hoy nos comprometemos a hacer tu voluntad. Porque queremos sentir esa paz que solo tú das, no la paz que el mundo ofrece. Señor, sin lugar a dudas, necesitamos una reforma espiritual en nuestras vidas, en conformidad con tu santa y divina voluntad. Haz el milagro en cada uno de nosotros. Por los méritos santos de nuestro Señor Jesucristo, en quien lo agradecemos todo. Amén. 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 Quiera el Señor bendecirles en gran manera. Dios les bendiga. Dios les guarde. Vamos a cantar nuevamente el himno por el cual empezamos. A Jesús entregado. 236. Tras un arco iris, y ahora muy cansado está. Todos esos sueños rotos, ya los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Prometió sol todos los días, señales se tiene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, y grande aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Nuestro Señor y buen Dios, regresamos a nuestras casas regocijados en el Señor, siempre regocijados. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis hermanos, una muy feliz tarde para todos ustedes.